Buenos días, soy la alumna Hilda Natalia Castellanos Mesa y el día de hoy vamos a realizar un video cuyo tema es la evaluación de un paciente con hemorragia digestiva alta pero de tipo varicial. Para ello vamos a presentar los signos y síntomas más frecuentes, ¿sí? Y posteriormente vamos a desarrollar lo que es una evaluación hepática. Entonces, para mencionar dentro de por ejemplo, los síntomas que lo hace venir al paciente a una emergencia, a un consultorio o que el familiar lo traiga, es que, por ejemplo, el paciente va a presentar lo que nosotros conocemos como hematemesis. ¿Qué quiere decir eso? Son vómitos, pero vómitos con una característica importante en pozos de café. Otra de las cosas que puede presentar el paciente son las melenas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser heces, pero heces que van a estar mezcladas con una coloración oscura que va a ser la sangre digerida. Cuando más oscura esté, cuando más pegajosa, cuando más pestilente, es un olor parecido al alquitrán, eso quiere decir que el sangrado está viniendo de las vías más altas, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que podría presentar nuestro paciente es que de repente va a ver la hematoquesia. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sangrado rojo vinoso, ya no es tan brillante, ¿verdad? Y que quiere decir que puede venir acompañado de heces o no. Y esto nos podría ser una premonición que el sangrado de repente está haciendo de las zonas más proximales, es decir, por ejemplo, rectal, o por ejemplo, de las zonas más bajas. Ya no son altas, ya no son superiores, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa más? Es un paciente que relativamente tiene ese signo de flojera, ¿no? Porque como hay una hemorragia descompensatoria, entonces esto quiere decir que el paciente va a sentir como que ya no puede más, ¿sí? Un cansancio de pronto. Ahora, ¿qué podemos encontrar nosotros en los hallazgos? En los hallazgos, en la evaluación, ¿qué son esos signos? Podrían ser, por ejemplo, el momento de las funciones vitales, un paciente taquicárdico, hipotenso, sudoración. Podríamos encontrar también una hipotensión ortostática. Esto significa que el paciente, al momento que tiende a levantarse para hacer de repente cumplir con algún requerimiento que le estamos pidiendo, pues su presión arterial como que varía. Sí, también se le conoce como una de las presiones posturales, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa más podemos encontrar en estos pacientes? Relativamente lo que podríamos encontrar, por ejemplo, es el llenado capilar lento, mayor de 5 segundos, ¿sí? Puede tener las extremidades frías, ¿sí? Y otra de las cosas que podríamos tener como hallazgos laboratoriales también podría ser que hay una disociación entre nitrógeno ureico y la creatinina. Podríamos encontrar también unos cuadros de anemia, una anemia normocítica, normocrómica. ¿Qué más? Otros hallazgos en el examen físico, por ejemplo, ¿no? Que se nos viene, que podríamos encontrar es hepatomegalia, es un hígado agrandado, es un hígado, ¿no? que no cumple los requerimientos de una evaluación de un hígado normal, ¿sí? En base al tamaño o otras características más. Podríamos encontrar también esplenomegalia, o sea, un vaso que no, ya nos llama la atención, ¿sí? Entonces, estos hallazgos relativamente que podríamos encontrar, también hay características, por ejemplo, de hipertensión portal, o sea, es decir, podríamos encontrar la cabeza de medusa, que es como que, ¿no? Como que las venas están así todas enmarañadas, ¿sí? Y que parten, zona de origen en los bordes, contornos del ombligo, ¿verdad? Y otra podría ser las arañas vasculares que también podríamos encontrar en estos pacientes en el examen físico, ¿sí? ¿Qué más? A ver si es que no me... el eritema palmar. Podríamos también encontrar en nuestro paciente, ¿sí? Entonces, eso sería un poco hablar de los signos y síntomas de nuestro paciente que acude al consultorio por una hemorragia digestiva alta de tipo varicela.